Hola, ¿qué tal? Soy Sabrina Viloni, soy docente de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Integro un equipo de investigación junto a otros docentes investigadores y voy a hablar sobre la degradación del suelo en Murtillares del sur de Santa Cruz. En primer lugar, la murtilla es una especie leñosa de hábito subarbustivo. El nombre científico es Empetrum rubrum. En el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego es una especie indicadora de degradación de los pastizales naturales y se encuentra formando manchones de tamaño variable en donde se pueden observar distintos signos de degradación, como por ejemplo la erosión, es decir, la pérdida de suelo. Si bien no se conoce la distribución inicial de los murtillares antes de la introducción del ganado ovino, se estima que el sobrepastoreo fue un desencadenante que facilitó la competencia de la murtilla por la luz y por los nutrientes en el pastizal. Y además los cambios edáficos que la planta produce facilitarían posteriormente el avance de la murtilla sobre el pastizal. Y la dispersión podría realizarse a través de las heces de los animales. Y los problemas asociados con la presencia de murtilla tienen que ver con la escasa abundancia y coberturas de gramíneas que esta especie genera y asociado a la disminución de la disponibilidad forrajera. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar la vegetación, determinar las características del suelo, conocer la germinación potencial del banco de semillas del suelo y estudiar la descomposición de material vegetal. Inicialmente trabajamos en Estancia 3 de Enero, que se localiza a unos 30 kilómetros de Río Gallegos, en el área ecológica denominada Estepa Magallánica Seca, en donde la precipitación anual varía entre 200 y 300 milímetros y la temperatura media anual varía entre 6 y 7 grados centígrados. Actualmente trabajamos en cercanías de la Estancia El Cóndor, en un sitio localizado a unos 50 kilómetros de Río Gallegos. Esta área de estudio se encuentra en la estepa magallánica húmeda, en donde las precipitaciones varían entre 200 y 400 milímetros y la temperatura media anual entre 6 y 5 grados centígrados. Para caracterizar la vegetación se utilizó el método de puntos en línea, en donde sobre una transecta de 25 metros se realizó una lectura cada 20 centímetros y se registró la especie vegetal presente o si coincidía con suelo desnudo, mantillo o material muerto en pie. Para caracterizar el suelo, tanto en los sectores con murtilla como en el pastizal circundante, se tomaron muestras superficiales para determinar el pH, textura, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, y se tomaron muestras para determinar la humedad y densidad aparente del suelo. Para evaluar el banco de semillas del suelo, se utilizó el método indirecto de incubación. Se tomaron entre 20 y 30 muestras sobre el murtillar y el pastizal en 2016 y en 2018 en la Estancia 3 de Enero y en diciembre del 2019 en el sitio localizado cerca de Estancia El Cóndor, en donde se evaluó además una pastura. Las muestras se colocaron en una cámara de germinación bajo condiciones óptimas de luz y temperatura durante 60 días y cada 2 o 3 días se regaba y se cuantificó la emergencia de plántulas que fueron clasificadas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Para evaluar la descomposición de la materia orgánica, se recolectó material aéreo de murtilla y festuca gracílima, que es el coirón dominante,
Ese material se colocó en bolsas de 2 milímetros de apertura de malla y cada 3 meses aproximadamente se retiró una cierta cantidad de bolsas, cuyo material se pesó para determinar la pérdida de peso en ese periodo de tiempo. En cuanto a los resultados, la caracterización de la vegetación indica que en los sectores de pastizal la cobertura vegetal fue menor, con un porcentaje de suelo desnudo superior en relación al área afectada por la murtilla. Se determinó que existe un reemplazo del estrato y especie dominante, que en este caso es la murtilla. En cuanto a la caracterización del suelo, de acuerdo a los resultados, la clase textural de los suelos del pastizal es franco-arenosa, mientras que la murtilla se localiza en suelos de textura arenosa. Estas diferencias pueden estar relacionadas a que las áreas afectadas por murtilla tienden a favorecer la acumulación de partículas de arena. Por otra parte, la murtilla produjo una leve acidificación del suelo, hecho que es mencionado en trabajos realizados, por ejemplo, en Tierra del Fuego. El aumento de la materia orgánica y por lo tanto del nitrógeno se debe a un mayor aporte de vegetación sin descomponer, es decir, de materia orgánica no humificada. Esta mayor cantidad de materia orgánica está relacionada a la menor densidad aparente del suelo asociado a la murtilla. Durante el periodo en el que se realizó el estudio en Estancia 3 de Enero, los suelos asociados a la murtilla presentaron mayor contenido de humedad que en el pastizal, con excepción del mes de septiembre de 2017, en donde el muestreo coincidió con un evento de deshielo y el contenido de humedad fue mayor. Este mayor contenido de humedad puede estar relacionado a la reducción de la evaporación que se produce por el mayor contenido de hojarasca. En relación al banco de semillas del suelo, la densidad promedio de monocotiledonias y dicotiledonias y la densidad total fue mayor en el coironal, con excepción del año 2016, en donde las monocotiledonias fueron mayores en el área afectada por murtilla. En el muestreo que se realizó en Estancia El Cóndor en 2019, se observó un comportamiento similar, en donde la densidad de semilla fue mayor en el pastizal y menor en el área afectada por murtilla, siendo intermedio en una pastura que se relevó. En cuanto a la descomposición de la materia orgánica, después de un periodo de aproximadamente 2 años, la materia orgánica remanente al final del periodo varió entre el 57 y 67%. Las diferencias de calidad inicial entre el material de Festuca gracilima y de la murtilla no son determinantes en la descomposición y serían otros factores que dominarían este proceso, como podrían ser la humedad y la temperatura. En síntesis, además de la acidificación del suelo, la murtilla afecta fuertemente la formación del banco de semillas, que representan el potencial regenerativo de las comunidades vegetales. Es decir, que en caso de implementar algún sistema de manejo de la murtilla, es necesario acompañar con la siembra de alguna especie nativa o exótica que asegure la revegetación e impida la pérdida de suelo.